para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. La grandeza de Jesús. Y yo he titulado el mensaje de esta noche, Jesús, el Cordero de Dios. ¿Ya tiene Juan 1? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por este hermoso privilegio que nos da, Señor, de poder abrir las Escrituras y poder meditar en ellas. Te doy gracias, Señor, por este privilegio que me das. Reconozco, Señor, que no estoy capacitado para hacer esta labor, ni tampoco soy digno de hacerlo, porque tú eres santo, tu palabra es santa, tú eres 3 veces santo y yo soy pecador. Por eso, Señor, confieso mis pecados y me aparto para alcanzar gracia y misericordia. Y te ruego, Señor, que sea yo un instrumento en tus manos, que me uses en este tiempo que vamos a estar acá con nuestros hermanos estudiando tu palabra. Prepara sus corazones, Señor, que tu palabra pueda impactar grandemente sus vidas y que seamos transformados, que cuando salgamos de este lugar no seamos los mismos. Que conocer que tú, Señor, nos has dado a Jesús para que sea nuestro sustituto, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que esa verdad pueda impactar, Señor, nuestras vidas, y a los que no te conocen los pueda traer al arrepentimiento, y los que ya estamos en Cristo nos pueda motivar a servirte y adorarte y a tener un corazón agradecido. Te rogamos también por los que van a escuchar a través de las plataformas digitales, que tu palabra, Señor, haga el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Para poder ver la grandeza de Jesús y para poder agradecer ese sacrificio en sustitución nuestra, es necesario recordar la condición del hombre en su estado natural. Porque el ser humano, ya sea consciente o inconscientemente, se siente que es bueno. Él piensa que no es tan malo como el otro. Él piensa: yo no soy tanto como aquel que anda en las drogas o como aquel que anda robando. El moralista piensa de esa manera. Yo hago todo lo correcto que en la sociedad. Yo no soy tan malo. Y ese pensamiento, hermanos, tampoco no escapa de nosotros que somos cristianos. Muchas veces nosotros tendemos también a compararnos y pensar: yo vivo una vida más santa que el otro hermano. Yo estoy mejor que el otro. Porque esa es una naturaleza con la que nosotros vamos a venir bregando siempre, porque estamos todavía en este cuerpo pecaminoso. De manera que no somos ajenos a ese pensamiento.
En un principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva, su condición era ideal. Ellos vivían en el paraíso, vivían en un entorno perfecto y vivían en una comunión íntima con Dios. Pero después que Adán decide voluntariamente desobedecer a Dios, todo eso cambió, ese entorno perfecto desapareció, esa comunión íntima con Dios también desapareció. Y el problema es que nosotros heredamos el pecado de Adán. Entonces podemos decir que la condición del hombre desde que nace en pecado. El hombre desde que nace ciego espiritualmente, nace esclavizado al pecado. Filosofías como el humanismo han tratado de enseñar que el hombre es bueno, pero que las circunstancias, el hombre, dice la filosofía, nace bueno, pero las circunstancias, la sociedad misma lo forza a que tome algunas acciones. La sociedad lo corrompe. Eso dice la filosofía. Aristóteles dijo en una ocasión que el hombre nace siendo como una pizarra en blanco y que él puede escribir lo que desea que sea, lo que él quiere ser en esa pizarra, pero que las circunstancias externas lo forzan también o pueden influir. Sin embargo, hermano, eso es lo que dice la filosofía, pero lo que la Biblia nos dice, lo que nosotros a través de la palabra de Dios aprendemos, que la condición natural del hombre es pecaminosa y está alejado de Dios, y como consecuencia del pecado de Adán, nosotros nacemos contaminados en todas las áreas de nuestra vida. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad nacen contaminadas con el pecado, de tal manera que ahora cuando nosotros pensamos en algo, pensamos en pecar. Cuando nosotros nos inclinamos en algo, nos inclinamos siempre por el pecado. Esa es la condición natural del hombre. El hombre, hermano, ama las tinieblas. El hombre ama la oscuridad en su estado natural. Juan capítulo 3 versículo 19 dijo Jesús: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El diagnóstico de Dios en cuanto a la condición humana es: todos se han extraviado, están espiritualmente ciegos, son esclavos del pecado, están muertos espiritualmente. Romanos dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa era la condición, hermano, en la que nosotros nos encontrábamos en otro tiempo. No estábamos buscando de Dios, ni tampoco queríamos buscarlo. Éramos enemigos de Dios, estábamos viviendo de espaldas a Dios. Aquí podemos aprender que no nacemos siendo buenos, no nacemos siendo neutrales, sino que nacemos en pecado. Y como hemos pecado, hemos ofendido a un Dios santo. Por ende, la ira de Dios está sobre nosotros y la condena eterna y un infierno de fuego espera a todo aquel que no se arrepienta de sus pecados. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y unos capítulos más adelante, en el capítulo 6, verso 23, dice: porque la paga del pecado es muerte. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20 leemos: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esa es la condición, hermano. Aquí le he presentado un cuadro de lo que éramos sin Dios.
De manera que nos podemos dar cuenta que nuestra mayor necesidad, que la mayor necesidad del hombre no es financiera, no es económica. La mayor necesidad del hombre no es de salud. La mayor necesidad del hombre es de perdón de pecados y salvación, porque hemos pecado contra un Dios justo y santo. De manera que cuando nosotros entendemos esta situación y escuchamos ese mensaje del Evangelio, cuando nosotros escuchamos esa exclamación de Juan el Bautista, cuando él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestros corazones, hermanos, deberían de saltar de alegría y agradecimiento, porque el mayor problema que teníamos ha sido resuelto, porque habíamos pecado y necesitábamos perdón de pecados. Y viene Jesús y vive una vida perfecta, nunca mintió, nunca tuvo malos pensamientos, nunca le contestó mal a nadie, nunca envidió, nunca cometió nada. Vivió una vida perfecta. Incluso cuando lo vemos en la cruz, lo vemos orando por aquellos que lo habían maltratado, los que le habían clavado una corona de espinas, los que lo habían escupido, los que le habían puesto los clavos. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vivió una vida en perfección. Y ahora Juan dice: ahí está, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuenta una historia que en el año 1857 Charles Spurgeon había sido invitado a predicar en el Palacio de Cristal en Londres, Inglaterra, y él iba a predicar a una audiencia como de unas 20,000 personas, y él nunca había predicado ahí. Recuérdense que en esos años no existía el micrófono, no existía todo este equipo de sonido que nosotros contamos ahora con esto. Entonces dice la historia que él fue al lugar para poder ver cómo que la voz llegara hasta el último rinconcito de ese recinto, para que nadie se perdiera de la palabra de Dios. Y cuando se paró ahí en el púlpito para hacer la prueba de sonido, él no es como nosotros. Quizás si nosotros nos hubiéramos parado ahí para probar, hubiéramos dicho 1, 2, 3, probando sonido. Pero él no dijo eso. ¿Sabe qué fue lo que dijo él? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo con una voz tan fuerte que ese lugar resonó. Y había una persona que estaba haciendo labores ahí, trabajaba en ese lugar reparando cosas, y dice la historia que cuando ese hombre escuchó esas palabras, su corazón fue traspasado y tuvo convicción, reconoció su pecado y reconoció su Salvador. Hermano, eso es lo que hace la palabra de Dios. Y esa es mi oración en esta mañana. Que el conocer que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo transforme nuestras vidas. Que le dé vida a aquel que no conoce a Jesús. Así que vamos al capítulo 1 de Juan. Pero vamos a comenzar desde el versículo 19. Y vamos a comenzar viendo el primer testimonio de Juan el Bautista. Quisiera compartir 3 puntos en esta mañana. Número 1, en Jesús tenemos identidad. Jesús nos da una nueva identidad. Número 2, Jesús es nuestro sustituto. Y número 3, Jesús es nuestra provisión y salvación. En Jesús tenemos identidad. Si alguien le preguntara, hermano, en esta mañana, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué respondería? Piénselo y piensa en eso. ¿Qué respondería? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? En una ocasión, a un hombre que se encontraba en una cama de un hospital, un anciano llegó y le preguntó: ¿y tú quién eres?
Y este hombre le respondió, bueno, yo soy un maestro universitario y soy muy exitoso en lo que hago. Y entonces el anciano le dijo, ¿y si te quitan eso, quién eres? Bueno, dijo, soy entrenador del equipo de béisbol donde juega mi hija. Y el anciano le dijo, ¿y si te quitan eso, quién eres? Y el hombre, ya un poco desesperado, dijo, bueno, soy un esposo, soy un padre, soy un hermano, soy un tío, soy un vecino. Y el anciano le volvió a decir, si te quitan eso, ¿quién eres? Y el hombre, ya molesto, dijo, bueno, soy un cristiano. Y entonces el anciano le dijo, quiero hacerte otra pregunta. Dime qué clase de cristiano es aquel que deja como última opción a su Señor. Hermano, muchas veces nosotros tratamos de promocionarnos a nosotros mismos. Nosotros, cuando nos preguntan, ¿quién eres? Quizás si alguien le pregunta a usted así, y usted le dijera, ¿quién eres? Bueno, yo soy un empresario. Bueno, yo soy un manager en un lugar. Bueno, yo soy un trabajador de X cosas. Bueno, yo soy un comerciante. O yo soy cualquier cosa, la labor que usted desempeña. Quizás podríamos decir eso. Pero aquí en este pasaje vamos a ver cómo contesta Juan. Porque nosotros olvidamos lo primero que nosotros debemos de tener en mente, que lo primero que nosotros somos es siervos de Jesús. Somos cristianos. Servimos a un Dios santo. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Servimos al que gobierna toda la creación, al creador de la creación y al que sostiene la creación. A Él es el que nosotros servimos. Y no lo debemos de olvidar en ningún momento. Entonces, si no olvidamos eso, entonces nosotros vamos a decir, nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Esa sería una buena respuesta. Dice Lucas capítulo 7, versículo 10, y Jesús dijo, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y yo a veces pienso, siervos inútiles somos, porque debíamos hacer lo que debíamos hacer hicimos. Entonces, cuando nosotros no hacemos lo que debemos hacer, porque muchas veces en nuestros ministerios, en el Evangelio, nosotros no hacemos lo que debemos hacer, entonces no llegamos ni siquiera a siervos inútiles. Ningún hombre, hermano, es lo que piensa que es ante sus propios ojos. Ningún hombre es lo que otra persona dice que es. El hombre es lo que Dios dice que es. Podríamos aparentar, podríamos tratar de ser otras personas, pero allá arriba hay uno que todo lo conoce, todo lo ve y todo lo sabe. De manera que somos lo que Dios dice que somos. Mire cómo respondió Juan el Bautista. ¿Quién eres? Este es el testimonio de Juan, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Verso 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Lo primero que él dice, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Imagínense a Juan por un momento, y me llama mucho la atención de estos hombres, porque Juan bien pudo haber tratado de promocionarse cuando llegaron, y él bien pudo haberle dicho, bueno, tú sabes quién soy yo vengo de una línea sacerdotal.
Yo soy el producto de un milagro porque mis padres no podían tener hijos. Mi madre era estéril y yo nací. Él podía promocionarse y decir, yo soy el último profeta. Yo soy ese primer profeta después de 400 años de silencio. Yo soy ese profeta de Dios. Pero no dijo eso. Porque no trató de llamar la atención para sí, sino que lo que siempre buscó fue poner la atención en el único digno de recibir honra y alabanza. Él exaltó la grandeza de Jesús. Y dijo, yo soy la voz. Mire cómo respondió, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mire, hermano, de una forma humilde, Él quita la atención de él y la pone en el Señor. Él cita Isaías 40 en el versículo 3. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él está diciendo, yo solamente soy el heraldo, yo solamente soy el que viene anunciando que el rey va a venir. Yo voy adelante anunciando, el rey viene, arrepiéntanse, el rey viene. Yo soy el que va quitando los obstáculos del camino, yo soy el que va quitando todos los estorbos, yo soy el que va enderezando ese camino, porque el rey, el grande, el rey de reyes y señor de señores viene. Y Juan dice, esa es mi misión. Y usted mira a Juan y lo ve, si usted se lo imagina, gozoso de poder cumplir su misión. Él está diciendo, mi misión aquí es preparar el camino del pueblo y también de los líderes para que esperen la venida del Mesías. Un hombre lleno de gozo haciendo la labor que Dios le había encomendado. Hermano, tristemente, cuando nosotros estudiamos las Escrituras y vemos que nosotros muchas veces dejamos por un lado la labor primaria que tenemos. Y pensamos que lo que hacemos secularmente, eso es lo primero para nosotros. Llegamos a pensar que no, es que mi trabajo es lo primero que yo debo de hacer y es lo primero que yo debo de pensar, porque el trabajo de predicar es el del predicador, el trabajo es para el pastor. Y olvidamos que nosotros, hermano, nuestra labor es anunciar el Evangelio. Antes de nuestras labores seculares, usted piense por un momento, si usted trabaja en una cocina de un restaurante, si usted trabaja en una tienda, si usted trabaja haciendo delivery, si usted trabaja construyendo, lo que sea, si usted es ama de casa, usted recuerde algo, que Dios lo tiene ahí con un propósito. Dios lo ha puesto ahí con un propósito, y el propósito primario no es solamente llenarse los bolsillos de dinero. Dios lo ha puesto ahí con un propósito, para que usted pueda ser luz para aquellos que están a su entorno, para aquellos que no conocen a Cristo. Usted debe de resplandecer la luz de Cristo. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 60. En el capítulo 60, Isaías Dios hablando a través del profeta, le dice al pueblo, levántense. A un pueblo que no quería, que estaba acomodado. Pero Isaías le dice, levántense y resplandezcan. Pero le va a dar la razón, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido en ti. Si lo aplicamos a nosotros, hermano, ese es el mismo llamado. Levántese, deje la comodidad, deje porque muchas veces por comodidad, por conveniencia, no queremos hablar el Evangelio con los que Dios nos pone a la par.
Pero esta mañana vemos que a través de las Escrituras el llamado es: levántate y resplandece, porque Dios está en ti, tienes el Espíritu Santo, la luz ha llegado a tu vida, y como tenemos el Espíritu Santo, como tenemos a Jesús en nuestra vida, ahora podemos alumbrar, no con nuestra luz, no vamos a brillar con luz propia, vamos a brillar con la luz de Jesús, vamos a mostrarles a Cristo, vamos a llevar al camino a todos aquellos, vamos a ser como Juan el Bautista, enderezando el camino para que todos puedan venir y reconocer al Rey. Pero ¿qué pasa? Nosotros pensamos: no, esa es labor del pastor. En el capítulo 61, un capítulo más adelante de Isaías, aquí es Jesús hablando. Y usted puede ver por qué digo Jesús hablando en los estudios de Isaías. Ahí están en las plataformas digitales, capítulo 61. Jesús hablando a través del profeta dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios seréis llamados. Y usted ve, a veces nosotros cantamos y decimos: nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero pareciera que solo lo cantamos y no lo entendemos. Eso quiere decir que Dios lo ha hecho un sacerdote, un ministro, una persona que le va a servir a Él. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Pedro, usando esa misma idea, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero hay un propósito, no es simplemente para que usted diga: oh, es que yo soy escogido de Dios, es que yo soy una nación santa, para jactarse. No, es con un propósito, y es para que usted anuncie las virtudes de Jesús, para que usted anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros estábamos en tinieblas, vino Jesús, nos llamó, nos limpió, para que ahora nosotros anunciemos sus virtudes. Y aquí vemos el propósito, hermano. Volviendo al relato de Juan, dice el verso 24: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Imagínense, Juan tenía clara su identidad. La primera pregunta: ¿quién eres? Bueno, yo solo soy una voz que clama en el desierto. ¿Quién eres, Juan? Bueno, yo soy un esclavo de la más baja categoría. Porque él dice: yo no soy, bueno, ni siquiera se considera digno de ser un esclavo de la más baja categoría, porque el desatar el calzado antes del lavado de los pies era una labor para el esclavo que estaba en el último nivel. Y Juan dice: yo ni siquiera me considero digno de hacer esa labor. Él está tratando de decirle: ¿es que acaso ustedes no entienden a quién estoy predicando? Es que el que viene es el Dios hecho hombre, es el Rey de reyes y Señor de señores. Juan quiere que los que habían llegado, que ellos entiendan que el testimonio que él está dando es que el que viene, el Mesías, es Dios mismo encarnado. Y aquí podemos ver también el gozo que da de servir a Cristo. Y vemos cómo este hombre se humilla. Jesús dijo: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Después Jesús dio un testimonio de Juan. Usted lo puede ver en Lucas 7, y él dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Aquel que no se consideraba digno de ser un esclavo.
Nuestro segundo punto en esta mañana es: Jesús es nuestro sustituto. Versículo 29. El siguiente día, es decir, el día después del primer testimonio, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si piensa por un momento en la introducción, lo que hablamos, en la condición natural del hombre, lo que vimos que dice Romanos, que está escrito, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Es decir, nadie podía cumplir la ley de Dios. Éramos merecedores de la ira de Dios. No podíamos, ni tampoco queríamos. Ni aun si buscáramos en medio de todos la humanidad, hubiéramos hallado a alguien, a nadie. Entonces estábamos condenados. De manera que Dios toma la iniciativa de salvarnos. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Perdón, hermano. Jesús en la cruz tomó nuestro lugar. Y lo acabamos de cantar. Glorioso intercambio. Un intercambio que no podemos comprender, pero que verdaderamente es glorioso. Porque nosotros le dimos nuestros pecados a Él. ¿Y sabe qué es lo que recibimos? Toda su justicia, toda su rectitud. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos, Él lo tomó. Dice Isaías 53, versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esa vida perfecta de Jesús, como algunos han dicho, desde la cuna hasta la cruz, cumpliendo a cabalidad la ley de Dios, satisfaciendo la justicia de Dios, viviendo en rectitud. Cuando nosotros creemos, nos es imputado a nosotros. Y ahora cuando Dios nos ve, ya Dios no va a ver, va a decir: Luis es ese gran pecador. No va a decir eso, va a decir: ahí está mi siervo Luis justo. Cuando lo vea a usted, ya no va a ver su pecado, sino que lo va a ver justo, porque tiene la justicia de Jesús. Ese es el glorioso intercambio. Eso es lo que logró Jesús a favor nuestro en la cruz del Calvario. Pecadores que no lo merecíamos, porque nadie lo merecía. Hermanos, si esto no te motiva a servirle, si esto no nos motiva a congregarnos, si esto no nos motiva a tener un corazón agradecido, nada lo podrá hacer. Si ver el sacrificio del justo, el que no cometió pecado, el que vivió una vida recta, el que nunca le hizo mal a nadie, fue demolido en una cruz, soportando toda la ira del Padre, soportando el infierno que usted y yo merecíamos, para podernos justificar. He ahí el Cordero, dijo Juan, de Dios, que quita
el pecado del mundo. Jesús nos compró a precio de sangre. A nosotros no nos cuesta nada porque la recibimos por gracia, pero a Él le costó su vida, hasta la última gota de sangre. Si esto no te motiva, hermano, debemos de examinar nuestro corazón. Cito nuevamente Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan pudo haber presentado a Jesús como el Cristo. Juan pudo haber presentado a Jesús como el Mesías, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan pudo haber dicho: aquí está el Hijo de Dios, porque él mismo ya había dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Pero lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahí resume la obra más grande de Jesús, y también nos da respuesta a la necesidad más grande del hombre, el pecado. Imagínese usted por un momento a Juan predicando ahí en las riberas del río, y predicando diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese era su mensaje: arrepiéntanse, un día tras otro día. Pero de repente Juan ve venir a Jesús. Y ahora ya no va a decir el reino de Dios se ha acercado, sino va a decir: el Rey está aquí. Ha llegado el Rey, arrepiéntanse porque el Rey está aquí. El reino queda ya instituido porque el Rey está aquí. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no más vamos a tener necesidad de estar cubriendo nuestros pecados, porque los sacrificios en el Antiguo Testamento solamente cubrían el pecado. Ahora Él dice: este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Hermanos, los que estaban ahí entendían perfectamente, porque cada sacrificio en el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. El Cordero de la Pascua de Éxodo 12 apuntaba a Jesús. Cada uno de los sacrificios. Acompáñenme a Éxodo 12, creo que quizás no, por el tiempo no sé cómo vamos a salir, pero Éxodo 12, vamos a leer desde el versículo 3. Aquí está a punto de venir la plaga número 10. Ya habían pasado 9 plagas y ahora viene la muerte de todos los primogénitos. Y dice el versículo 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno el cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerá la carne asada a fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñid vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pero mira el verso 12, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros
plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué era lo que los iba a librar de la muerte? La sangre del Cordero. ¿Qué es lo que nosotros también nos libra de la muerte y de la condena eterna? La sangre en el madero. Ahí tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado. Y Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, que Jesús es nuestra Pascua. Volviendo al estudio aquí a los textos de Juan, muchos se han preguntado, ya que Juan había dado testimonio en el versículo 34 que es el Hijo de Dios, ¿por qué no lo presentó como el Hijo de Dios? Hermano, recordemos que tenemos un Dios que es soberano y nada ocurre por casualidad. No fue que Juan quiso, fue una revelación de Dios presentarlo como el Cordero. Este versículo 29 resume el Evangelio. Y aquí podríamos hacer una pregunta. ¿Cómo es que Juan llega a esa conclusión en el versículo 29? Y es que recuerde algo. Aquí Juan, pero ahora Juan el evangelista, el escritor, él omite el bautizo de Jesús, lo que vemos en los otros evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Porque ellos narran el bautismo y dice, bueno, que los cielos fueron abiertos, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, posó sobre él, y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces, por eso Juan, como él dice, he ahí el Cordero de Dios. Y ahora él va a decir, en estos versículos siguientes, él va a decir, ¿por qué él dijo eso? Y entonces él dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Mire, aunque Jesús nació, Juan nació antes que Jesús, él dice, era primero que yo. Y aquí él está reconociendo la deidad de Jesús, él está reconociendo la eternidad de Jesús, él está reconociendo Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice el verso 31, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, dice Juan. Pero tal vez alguien se pregunta, ¿cómo no le conocía y eran primos? Bueno, lo que el texto está diciendo es, yo no sabía que él era el Mesías. Juan dice, yo no sabía que él era el Mesías, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio, dice Juan, que este es el Hijo de Dios. Fíjense que en este segundo testimonio que Juan dice, en el primer testimonio él dijo, yo bautizo con agua. Ese bautizo en las aguas de Juan solo mostraba una disposición humilde de arrepentimiento para ser purificado, para esperar la venida del Mesías. Sin embargo, ahora él dice, pero viene uno que bautiza con el Espíritu Santo. Él reconoce que el bautismo que él hacía, ese no podía mantener limpio a nadie. Pero viene uno que bautiza con el Espíritu Santo y nosotros hemos experimentado eso. Porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y Dios nos dio nueva vida, un nuevo corazón. Ahora ya aquello en lo que antes nosotros nos deleitábamos, ahora ya no lo queremos. Luchamos por apartarnos de eso. Ahora amamos su palabra porque nos dio un nuevo corazón y ahí ha puesto su Espíritu para que nosotros podamos andar en sus preceptos. Y como tercer punto, y con esto termino, hermano, Jesús es nuestra provisión y salvación.
Cito nuevamente versículo 29. He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el antiguo pacto, los animales sacrificados eran muchos. Juan ahora presenta una sola víctima, el Cordero de Dios. En el texto de Éxodo que leímos, cada padre de familia debía de buscar un cordero sin defecto, sin mancha. Pero ahora el Padre provee el cordero. Y Él dice, este es el Cordero de Dios. No es el Cordero de los hombres, es el Cordero de Dios. Y este es el que quita el pecado del mundo. En el sistema levítico, cada quien debía de proveerse su cordero. Pero ahora Juan dice, Dios nos ha provisto el cordero. Dios nos ha provisto de salvación. Él nos ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hebreos 9:12, y con esto termino, hermano. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.